Hermanos, bendiciones, reciban de parte del Señor la bendición en esta noche. Qué bueno que nuevamente estemos reunidos, congregados en el nombre del Señor, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos enseñe en esta noche todo lo que debemos de conocer, lo que debemos de aprender para poder seguir avanzando en este tiempo que quizás se ha convertido para muchos en algo difícil o complejo, pero para los hijos de Dios debe ser algo que debe estar llenando de regocijo el corazón, porque ciertamente es el Señor el que está actuando, y está actuando a favor de su pueblo, está actuando a favor de nosotros. Entonces yo lo invito a que se disponga su corazón, disponga su alma, salude a ese que hay a su lado, salude a ese hermano, a ese padre que está a su lado, y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea a través de su Espíritu en esta noche, tanto en mi vida, sí, también que sea en la vida de todos ustedes allí en sus casas, allí en la congregación del Señor. Entonces yo lo invito a que se disponga, vamos a orar. Vamos a entrar en este momento de intimidad con el Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, en esta noche, a pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor. Que sea tu Santo Espíritu tomando el control de lo que hoy vamos a hacer, Señor. Que no sea fuerza humana, que todo aquello que quiera estorbar, que quiera dañar tu obra, Señor, en nuestras vidas y en nuestras casas, ahora mismo sea reprendido en el nombre de Jesús. Seas tú cubriéndonos en esta noche con tu sangre preciosa, con tu manto de misericordia, que seas cubriendo nuestras vidas con esa armadura de Dios, con ese casco de la salvación, con esa coraza de la justicia, con ese cinturón de la verdad, con ese calzado del apresto del Evangelio, con ese escudo de la fe y esa espada del Espíritu Santo, y que seas tomando la autoridad y el gobierno, Señor, sobre cada una de nuestras vidas y sobre nuestras casas, Señor. Háblanos, habla nuestro corazón, danos un corazón, un oído entendido, Señor Jesús, que podamos entender tu mensaje, que podamos conocer tus tiempos, Señor Jesús, y que podamos seguir siendo preparados, Dios, para tu venida gloriosa, Señor. Yo bendigo a mis hermanos allá cada uno en sus casas, con sus familias, los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que tu palabra hoy viene y hace la obra en cada uno de nosotros. Y te damos las gracias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Dios. Has sido bueno con nuestras casas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, sabemos muy bien todos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, no solamente allí en nuestras casas, sino lo que estamos viendo y lo que está aconteciendo en el mundo. Ya todos hemos estado hablando, muchos hemos estado hablando de esto, todos los ministros están en torno al hablar la palabra del Señor en cuanto a lo que se está viviendo en estos últimos tiempos, en lo que se está viviendo y en lo que se ha venido manifestando en la tierra en estos últimos tiempos, ¿cierto? Y usted y yo, como hijos de Dios, debemos de estar entendiendo cuál es el mensaje que el Señor nos está mandando a través de lo que está pasando, de lo que está viviendo el mundo y la tierra, ¿cierto? Y usted y yo podemos estar viendo esto de dos formas. De lo que está pasando lo podemos ver de dos formas, o estarlo viviendo de dos formas. Y una es que usted y yo podamos estar encerrados en nuestra casa por miedo, por temor, por pánico, por preocupación. Esa es la primera forma en la cual usted y yo podemos estar en nuestra casa. Primera forma, encerrados por miedo, por temor a lo que se está viviendo, a lo que está pasando y a lo que hay afuera en la tierra. Y la otra es que nosotros estamos en nuestra casa
en intimidad con nuestro Dios, con nuestra familia, entendiendo el propósito de Dios a través de lo que está pasando. Entonces, la primera forma es que usted y yo quizás estamos encerrados en nuestra casa, o la tierra o las familias están encerradas en sus casas por miedo o por temor, o pueden estar en sus casas en intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo y con su familia, entendiendo qué es lo que el Señor está mandando hacer a nuestras vidas y a nuestras casas, cuál es el propósito acerca de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces usted ya se centrará en cualquiera de las dos. ¿En cuál de las dos está usted? Que espero que todos estemos en la forma de que estamos en nuestra casa, en intimidad con el Señor, entendiendo el propósito que el Señor tiene con todo esto que está pasando. Es muy claro todo esto. O está la tierra, o están las casas llenas de miedo y de espanto por lo que acontece en el mundo, o estamos entendiendo cuál es el plan de salvación para nuestras vidas y para nuestras casas. O está lleno de miedo, o está lleno de terror, o está lleno de espanto, o está lleno en su casa, allí, con su familia, entendiendo el propósito de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque así lo vemos, y así lo vemos en los videos, en los audios, de que muchos están llenos de miedo, de terror. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Todos nos vamos a morir. Y ese es el mensaje que todos tienen ahora en día. Pero ¿cuál es el mensaje de los hijos de Dios? ¿Qué están viviendo los hijos de Dios allí en sus casas? Y acompáñeme por favor a Jueces, el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo del Señor. Esperando que ya todos lo tengan allí. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así que venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Pero ¿por qué estos, si eran el pueblo del Señor, por qué si estos que habían sido llamados no a que estuvieran en sus casas con miedo o con terror, sino que habían creado cuevas, cavernas y lugares fortificados? ¿Y a causa de qué? Del miedo de lo que estaba pasando con sus enemigos, de que sus enemigos subían, los atacaban, les robaban y los llenaban de miedo y de estrago. Y que quizás eso es lo que estamos viviendo ahora, quizás eso es lo que está pasando en el mundo, que la tierra está llena de los enemigos del pueblo del Señor, y eso es lo que está pasando. Vienen y destruyen todo lo que el Señor creó para que nosotros viviéramos bien, porque dice la palabra del Señor que desde el Génesis que el Señor todo lo hizo bueno en gran manera, y todo lo hizo para que nosotros disfrutáramos. Pero el pueblo de Israel, hablándolo digamos sobre toda esta tierra, está llena de ese miedo, y por eso se han escondido en sus casas.
Y por eso yo le hacía ahorita la diferencia en qué estamos en nuestras casas. Si estamos llenos de miedo, encerrados en nuestras casas, llenos de miedo, llenos de espanto, o si estamos en nuestras casas en intimidad, entendiendo el propósito de Dios. Israel, a causa de su pecado, se hizo cuevas, se hizo cavernas, se hicieron lugares fortificados y se llenaron de miedo. Y al llenarse de miedo, se escondieron. Al llenarse de miedo el pueblo de Israel y al crear esas cuevas y esos lugares fortificados, se llenaron de miedo y se escondieron. El miedo nos hace esconder. El miedo nos hace asustar, nos hace llenar de pánico y por siguiente nos hace esconder, nos hace separar, nos aparta. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y eso me lleva a mí cuando Adán, estando en el huerto, cuando vivía tan bueno con su esposa, con los animales, cuando tenía todo allí en el huerto. ¿Y qué pasa? En Génesis 3:10. Y él respondió, o sea, Adán, alguien le habló, usted conoce la historia. Ellos pecaron, el Señor les dice, no coman de este árbol, disfruten de todo el huerto, de este árbol no coman, porque ciertamente va a pasar algo en sus vidas. Pero no fue así, sino que Adán y Eva fallan, y cuando fallan, se llena su corazón de miedo, se llena su alma de miedo, y dice en Génesis 3:10, y él respondió, hablando a Adán, y oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Hay una versión que dice, este contestó, que oí andar por el jardín, y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Qué está pasando en el mundo? El Señor está haciendo oír su voz de que Él viene. Él está andando por el mundo. Él está andando por la tierra hasta el momento que se establezca y nos lleve con Él. Por eso todo lo que está pasando es que el Señor está haciendo que se oiga de que Él viene. Todo lo que acontece, todo lo que está pasando en la tierra, es porque el Señor está haciendo de que se oiga su voz. Y por eso es que la palabra de Dios dice que ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Por qué están temblando los poderosos de la tierra? Porque el poderoso de Israel, el todopoderoso, está viniendo y está llegando, y por eso está haciendo oír su voz. ¿Pero para qué? Para muchos confusión, pero para la iglesia del Señor, para usted y para mí, es para que nos alegremos. Pero si usted y yo estamos teniendo miedo, si usted y yo, nuestro corazón se ha llenado de miedo y nos hemos escondido, ojo, porque ese no es lo que el Señor mandó hacer a su pueblo. El Señor mandó a que su pueblo tuviera voces de júbilo y de salvación en sus casas, porque ciertamente Él viene. Pero si por estas cosas en tu casa hay miedo, y tiene miedo a la peste, y tiene miedo al hambre, y tiene miedo a la pestilencia, al virus, a las enfermedades, si tiene miedo a las guerras, es porque no has entendido que el mensaje para los hijos de Dios es intimidad. Intimidad con el amado, intimidad con el Espíritu Santo. Si tenemos miedo a lo que está pasando, es porque no hemos entendido que para los hijos de Dios es la salvación. Dile al que está a tu lado, si tienes miedo, pues ahora mismo deja ese miedo, porque para ti es la salvación, para ti, por eso ha venido el Señor sobre ti a traerte redención. El miedo no es para las casas de los hijos del Señor. Israel tuvo miedo, fue porque falló y por eso se escondió, pero nosotros no podemos escondernos. Así estemos en nuestras casas, no podemos escondernos ni que haya miedo en nosotros. Porque si dejamos que el miedo entre a nuestro corazón, si dejamos que el miedo entre a nuestras casas, estamos interrumpiendo el plan divino de salvación para nuestras vidas y para nuestras casas. Si hemos dejado que el miedo, el espanto y el terror entre a nuestra casa, estamos estorbando el plan que el Señor trazó de salvación para nuestra casa y para nuestra familia. Tenemos que entender
que así como hay un plan de salvación del Señor para nosotros, también hay un plan del enemigo para estorbar ese plan de salvación y que nosotros no podamos acceder a ese plan de salvación. Tenemos que estar entendiendo hoy que así que estemos confiando en el Señor, y lo estamos confiados en el Señor, que Él es nuestra salvación, pero también tenemos que estar atentos, como dice la palabra, que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque nosotros conocemos las maquinaciones de Satanás. Pero tenemos que estar en esa intimidad con el Espíritu Santo del Señor, que es el que abre nuestros ojos y hace que estemos atentos a lo que está pasando en la tierra en este tiempo. Porque Satanás quiere dañarnos, Satanás quiere robar las familias, quiere robar lo que hay en tu casa. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Debemos entender y afirmarnos en el plan de salvación que Dios tiene para nosotros y para nuestras casas, sí. Pero también tenemos que estar atentos que el gran dragón, que Satanás, que la serpiente antigua, ha creado un plan para devorar nuestras familias, para devorar nuestras casas, pero que el Señor lo reprenda. Que el Señor reprenda a Satanás, que el Señor reprenda todas sus maquinaciones, todo lo perverso, ese plan del hombre perverso, que sea reprendido en el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que estar en pie de lucha, en pie de batalla, allí guerreando, sí, confiados en el Señor, pero también con nuestros pies, con nuestros ojos atentos, firmes en nuestro Jesús, de que tenemos que seguir luchando, de que tenemos que seguir hacia adelante. Y el plan de Satanás, la maquinación de Satanás, es a través del miedo. Porque como leímos anteriormente, dice la palabra que Israel se metió en esas cuevas, pero se llenó de miedo. Y se llenó de miedo, y al llenarse de miedo vinieron los de Madián, los amalecitas vinieron contra ellos. ¿Y quiénes son estos enemigos del pueblo de Dios? ¿Y quiénes son esos de Madián? ¿Y quiénes son esos de Amalek? El significado de estos de Madián dice juicio, disputa, contienda, rencilla. ¿Y que se ve mucho ahora? Rencilla en los hogares. Pero eso es Satanás trabajando. Por eso tenemos hoy que reprenderlo en el nombre de Jesús. Reprender esas disputas, reprender esas contiendas, reprender esas rencillas que hay en el corazón de nosotros y de nuestras familias. Amalek significa división, belicoso, o sea, pueblo que pelea, que destruye. Quiere decir pueblo que lame, quiere decir pueblo que se destruye, pueblo que se castiga. Que está entrando Satanás a hacer en el pueblo de Dios, a que venga, a que el pueblo de Dios se destruya entre él mismo, a que haya disputa entre ellos mismos. Y eso es lo que hay que reprender hoy en el nombre de Jesús. Porque aceptamos lo que proviene del Señor, pero no aceptamos el plan perverso de Satanás. Pero usted y yo tenemos que estar atentos a eso, porque Amalek quiere entrar a nuestras casas. ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque saben, todos estos espíritus y Satanás saben que el tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado, el tiempo en el que van a ser atormentados y lanzados al lago de fuego. Y por tanto quiere dañar nuestras casas, pero que el Señor lo reprenda. Y el espíritu de Amalek es la actividad satánica que se levanta contra Dios y contra su iglesia. ¿Y qué hace? Alejar a la gente de la iglesia.
que no nos congreguemos, que nos ofendamos, que siempre estemos diciendo me lastimaron, me trataron mal, no tengo ganas de predicar, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de nada. Esa es la actividad satánica de Amalek. Que estemos aburridos en nuestras casas con los hijos, los esposos, que hayan planes de separación. Esa es la actividad que está ejerciendo Amalek sobre las casas, y que nosotros como iglesia de Dios, porque usted sabe que hoy en día, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia de hoy en día? Tu casa es la iglesia del Señor, tu familia es la iglesia del Señor. Y por tanto Amalek quiere entrar con esa actividad de que haya disputa, de que haya rencilla, de que hayan pleitos, de que haya división en tu casa, de que hayan planes de separarnos del plan de Dios, del plan que Dios estableció para nuestras vidas. Amalek quiere traer división a nuestras casas. Amalek quería pelear contra Moisés y dividir a Moisés del pueblo y dividir al pueblo, porque al dividirlos y al separarlos, él podía venir y destruirlos de una manera muy fácil. Cuando somos divididos en nuestra iglesia, en nuestra casa, somos blanco fácil de Satanás para ser destruidos, pero que el Señor lo reprenda. Porque en nuestra casa no puede haber el gobierno de Satanás, sino que tiene que estar el gobierno de Dios. ¿Y cómo viene? Entonces mire, viene el miedo, nos escondemos, viene el miedo, se esconde, nos escondemos del Señor y nos escondemos de todo lo que está pasando, viene el espanto y todo esto, y nos separamos del plan del Señor. Pero ¿qué es lo que activa la división? ¿Qué es lo que activa que Amalek ingrese a nuestras casas? Y es la queja. Cuando nos quejamos, nos separamos del plan divino del Señor. Cuando nos quejamos, nos separamos de la obra redentora del Señor. Porque empezamos a decir, ay, qué bueno tener aquello, ay, qué bueno tener aquello. Nos estamos separando de lo que el Señor nos mandó a hacer, y es el pelear por nuestra casa en este tiempo. O sea que la queja activa la división. La queja viene y activa un espíritu diabólico que viene y nos divide y nos separa de Dios, nos separa de nuestros sueños, de nuestra familia, de los hijos, de nuestros amigos, de la iglesia. Este espíritu diabólico viene con la queja. Cuando activamos la queja en nosotros, viene esa división, viene el apartarnos del Señor, de dejar de confiar en el Señor, y por tanto viene el miedo, y por tanto viene el espanto, y por tanto viene el terror a nuestras casas. Entonces hay que hoy, en el nombre de Jesús, tenemos que reprender la queja de nosotros, porque el quejoso siempre se queja por tonterías. Siempre se queja por tonteras, porque me lleva la palabra del Señor cuando el pueblo de Israel, el Señor lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto, y dice, una versión dice, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que ven nuestros ojos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Números 11, en versículo 5 lo dice. Números capítulo 11, en el versículo 5 lo dice, que ellos se acordaban y deseaban los ajos y las cebollas, pero dice que lo comían de gratis. Pero es una vil mentira de Satanás, porque dice que el Señor lo sacó de tierra de servidumbre, de las duras pesadas de Egipto. ¿Cómo que lo comían de gratis? No, tenían que trabajarlo, tenían que sudarlo para comerlo. Pero así es el corazón. Dice que el pueblo de Israel se quejaba porque no tenían pescado, porque no tenían pepinos y todas estas cosas. Extrañaban las cebollas de Egipto, extrañaban todo lo que era de Egipto. Y Dios los había sacado del cautiverio, les había abierto el mar rojo, les había dado señales y prodigios, y ellos lo único que extrañaban eran las cebollas y los ajos. El que se queja es así, se olvida de lo grandioso que Dios ha hecho en su vida, y recuerda y desea las cosas pequeñas que hay en el mundo, esos deseos, lo que no permanece.
Por eso hay que reprender la queja de nuestras familias, la queja que hay en nuestros corazones, porque la queja activa la división viene, hace que nos escondamos, que nos apartemos del propósito que el Señor tiene sobre nuestras vidas. Dice Éxodo 17, que el pueblo, usted conoce la historia, en el transcurso del desierto, en el caminar y en el trasegar del desierto, hubieron muchas cosas que el pueblo de Israel hizo. Y entre una de ellas fue cuando altercaron contra Moisés, cuando murmuraron contra Moisés porque no había agua. Y que empezaron a decirle y altercar contra Dios y altercar contra Moisés. Y el Señor en su misericordia hizo que la peña brotara agua y que ellos pudieran beber. Pero lo más tremendo es que dice que en el versículo 7 dice: por la rencilla de Israel fue que el Señor se manifestó, porque todos tentaron a Jehová. Y dice ese versículo que los del pueblo de Israel dijeron: ¿está pues Jehová entre nosotros? Hermano, que no se nos ocurra ni pensar de que el Señor no está con nosotros, porque cuando viene ese pensar de decir: ¿será que el Señor nos va a salvar? ¿Será que el Señor nos va a socorrer? Viene inmediatamente la queja, viene inmediatamente ese espíritu de Amalek. Por eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Que no venga nuestro pensamiento. Y porque cuando pasó esto, dice que entonces Amalek vino y peleó contra Israel. Cuando viene la queja, cuando no confiamos, cuando dejamos que ese plan perverso entre a nuestro corazón, inmediatamente viene Amalek a destruir lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y déjeme decirle que el Señor está con nosotros, el Señor está en tu casa, el Señor está allí como poderoso gigante, lo dice Jeremías 20. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante, por tanto los que te persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El Señor está como poderoso gigante para el pueblo que confía, para usted y para mí que confiamos en el Señor, en el cual no hay queja, sino que cada día le agradecemos al Señor porque nos tiene allí guardados en nuestra casa, con nuestra familia, entendiendo el propósito de salvación que Dios tiene para usted y para mí. Por eso no vamos a ser destruidos, no vamos a ser atormentados, porque el Señor es el que está con nosotros. Y en el nombre de Jesús en esta noche reprendemos todo espíritu diabólico de Amalek, reprendemos todo espíritu diabólico en nuestras casas, toda actividad diabólica, todo plan perverso de Satanás. Ahora mismo lo reprendemos, repréndalo de su casa, porque yo lo reprendo de mi casa en el nombre de Jesús. El miedo nos hace esconder y nos separa de ese plan de bendición que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestras casas. Porque dice la palabra del Señor allí en Jueces 6 que el pueblo de Israel empobrecía en gran manera. Y Dios no nos llamó para ser pobres, porque dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todo Egipto los bendecía. Nosotros en este tiempo tenemos que estar arraigados en ese plan de bendición que el Señor ha mandado. Ninguna pobreza, ninguna ruina, ninguna escasez en el nombre de Jesús. Que venga ese plan de bendición para tu casa, para tu vida, para la vida de tu familia, en el nombre de Jesús. Tenemos hoy que batallar contra estos espíritus diabólicos que no tienen poder ni autoridad sobre nuestras casas. El único que gobierna nuestras casas se llama Jesucristo, Jehová Sabaoth, el que pelea por nosotros, Jehová Nisi, el que trae misericordia, ese Jehová Makadesh que viene sobre nosotros. Ese es el único que gobierna nuestras casas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Al ver todo esto, al ver y que enseguida verse tan mal y con miedo, ellos entendieron que era lo que tenían que hacer. Y por eso en ese mismo Jueces 6 dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando el pueblo de Jehová clama, el Señor envía su ayuda y su protección. Cuando el pueblo del Señor reconoce que su ayuda proviene del Señor, inmediatamente Él envía a su ángel a que acampe alrededor de nuestras casas y de nuestra familia.
Cuando entendemos ese plan maravilloso del Señor, de que hoy no estamos encerrados por miedo, sino que estamos en nuestra casa, en intimidad con nuestro Padre Celestial, para que Él nos hable y podamos estar atentos al momento en el cual nos llame, que podamos estar atentos al momento en el que Él nos diga, vengan al matrimonio. Por eso en el nombre de Jesús nuestras casas son gobernadas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y qué pasa allí en ese mismo Jueces 6? Dice que el Señor, el ángel de Jehová, se le apareció a Gedeón. ¿Y qué le dijo? Jehová está contigo. Hoy te digo a ti, Jehová está contigo. Jehová está con tu casa. Jehová está con los tuyos. Jehová está en tu economía. Jehová está allí en tu provisión. Jehová está allí en lo que tú tienes, en lo que te pertenece, en la bendición que el Señor te ha enviado. Jehová está contigo. Dígale al que tiene a su lado, Jehová está contigo. El Señor está contigo. El Señor no va a dejar que sufran ningún daño. El Señor no va a dejar que te pierdas, sino que tu vida será para Cristo y estarás como amada del Cordero. Eso le dijo el ángel de Jehová a Gedeón. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y quiénes son esos varones esforzados, esas mujeres esforzadas y valientes hoy? Esos que están buscando hoy pelear, no contra su casa, sino a favor de su casa, que están allí esforzándose en dejar el pecado, que están esforzándose en reconciliarse, en ser esos valientes que perdonan. Porque ¿cómo peleamos contra Amalek? Peleamos contra Amalek y lo destruimos. Peleamos contra Amalek, contra Madián y lo destruimos cuando viene sobre nosotros este espíritu y lo rompemos y lo quebrantamos con 4 cosas: arrepentimiento, reconciliación, abriendo nuestro corazón al perdón y teniendo ese avivamiento espiritual que el Señor mandó en su palabra. 4 cosas: arrepentimiento, reconciliación, abriendo nuestro corazón al perdón y teniendo ese avivamiento espiritual que procede del Espíritu Santo del Señor. Y que dice Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos, que está diciendo el Señor, cambia tu vida, cambia tu casa, arregla tu casa y vendrá de parte del Señor el alivio para tu alma. Cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos nuestra manera de vivir, va a venir esos tiempos de refrigerio sobre nuestras vidas. Va a venir ese ungüento, esa medicina sobre nosotros y sobre nuestras casas. Arrepentimiento y conversión. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oiga, qué tremendo, el Señor suplicándonos hoy, rogándonos hoy que nos reconciliemos con Él. Que nuestra casa se reconcilie con Él, que nuestra casa se arregle con el Señor, que nuestra casa sea ordenada, que nuestra casa entre en los principios y en los mandamientos que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Reconciliaos con el Señor. Dile a tu casa, reconcíliate con el Señor. ¿Y sabe por qué? O me hace pensar a mí que el Señor nos dice hoy, reconcíliense. ¿Será que es que viene algo tan tremendamente fuerte que solo podremos permanecer y vencer los que estemos con Él? Los que estemos reconciliados con Él, solamente estos van a poder vencer para lo fuerte que viene sobre esta tierra. La copa de la ira del Señor pronto será derramada. ¿Y qué será de nuestras casas? Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo te invito a que te reconcilies con el Señor. A que reconcilies tu vida con el Señor. Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice el Señor, o sea hoy,
en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetícele a sus hijos, profetícele a sus hijas, profetícele a sus ancianos, a esos que hay allí en su casa, que el Señor está derramando de su espíritu, que vuestros jóvenes verán visiones, que vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, o sea, hoy derramaré de mi espíritu y profetizarán. El Señor hoy está mandando de su espíritu avivamiento espiritual. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay conversión, viene en el nombre de Jesús ese avivamiento espiritual. Cuando nos reconciliamos con el Señor, viene ese avivamiento espiritual. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solo aquel que invocare el nombre del Señor, solo aquel que tiene intimidad con el Señor. Esto no debe de ser causa de tristeza lo que hoy vivimos. Esto no debe de ser causa de miedo, de congoja o de amargura. No, esto debe ser causa de alegría, porque nuestra redención está cerca, y mucho más cerca de lo que usted y yo creemos. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice el Señor? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué dice erguíos y levantad vuestra cabeza? ¿Será que el Señor muchas veces nos ve cabizbajos? ¿Será que muchas veces el Señor nos ve pensativos? ¿Será que muchas veces el Señor nos ve preocupados? Pero dice: levantad vuestra cabeza, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está aquí, está cerca. La redención está cerca. Pronto nos iremos, hermano. Pronto nos iremos de esta tierra. Pronto subiremos a las nubes al matrimonio celestial. Por eso yo lo invito, hermano, que allí en su casa, con su familia, oremos al Señor y le digamos que hoy nos levantamos. Hoy le decimos no al pecado, hoy le decimos no a cualquier actividad satánica, diabólica que quiera entrar a dañar nuestra familia, que en el nombre de Jesús nos levantamos y en el nombre de Jesús tomamos el poder y la autoridad del gobierno de Dios sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, así como Moisés hizo abrir el mar rojo, tomando la vara, porque tienes el poder, que tienes en tu mano, hoy te dice el Señor, así como le dijo a Moisés, que tienes en tu mano, porque clamas a mí, porque lloras, ¿por qué te agitas? ¿Por qué te desesperas? ¿Qué te he dado? Te dice hoy el Señor. ¿Qué te he dado a ti? ¿Qué he puesto en tu corazón? ¿Qué he puesto en tus hijos? No sé si muchos han estado escuchando, pero hay muchos pequeños que hoy se están levantando en el poder del Espíritu Santo del Señor y están trayendo palabra de Jehová. ¿Qué tienes ahí en tu casa? ¿Cuál es el poder que tienes en tu casa? Allí hay un niño, allí hay un joven que tiene el poder del Señor. Esa es la vara de poder que el Señor te dio. Así que levántate. Deja el miedo, deja la congoja, deja la preocupación y toma el poder. O sea, toma a tu hijo, toma a tu hija, toma a ese joven que hay allí que el Señor te entregó. Ese es el poder que el Señor hoy te entrega para que te levantes y arrebates la salvación que el Señor te entregó. Ya no más menosprecio para esos pequeños, porque ciertamente estamos escuchando palabra del Señor, profecía del Señor, mensaje del Señor a través de esas bocas y esos corazones. Porque clamas a mí, te dice el Señor. Si allí a tu lado tienes el poder, tienes la vara que yo te he entregado, el poder que yo te he entregado, para que sean deshechas todas las obras de Satanás de tu casa, y tu casa pueda ser redimida con la sangre del Cordero. Yo le invito, hermano, a que oremos al Señor y le digamos que nuestra casa le pertenece a Él, que nuestra casa es de Él, que nuestra casa solo le pertenece al Espíritu Santo del Señor, que cosas maravillosas esperamos ver de parte de nuestro Dios, que confiamos en Él. Usted le puede decir al Señor: Padre, yo confío en ti. Yo confío en tus obras maravillosas, Señor. Yo confío en que tú harás grandes prodigios
en mi casa. Dígale al Señor: yo sé que tú harás grandes prodigios en mi casa. Yo sé que estás haciendo grandes obras con mis hijos, con mis nietos, con mi familia. Yo sé que estás trayendo palabra tuya a través de esos corazones. En el nombre de Jesús, toma el poder, ahora mismo toma el poder, toma la autoridad y reprende toda obra de impiedad, toda obra de maldad de tu casa, todo miedo, todo espanto, todo terror, ahora mismo, todo lo que Satanás está queriendo colocar en nuestras casas, ahora mismo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos sin poder y sin autoridad toda obra de maldad, toda obra de Satanás. Ahora mismo reprendemos toda actividad diabólica de Amalek, de Madián. Ahora mismo lo reprendemos y lo declaramos sin poder y sin autoridad. Ahora mismo atamos al hombre fuerte que ha querido gobernar nuestra casa, que en el nombre de Jesús declaramos que el hombre fuerte que gobierna nuestras casas se llama Jehová Sabaoth, se llama Jesucristo, y que solo el Espíritu Santo tiene poder sobre nuestras casas y sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús te pedimos, Rey de la Gloria, que nos ayudes a entender tu propósito, Señor, en nosotros. Que nos ayudes a entender tu obra en nuestras casas. Que venga tu paz, que venga tu llenura, la llenura de tu Espíritu, Señor. Que hoy nos reconciliamos contigo, Señor. Que hoy nos arrepentimos de todas nuestras malas obras, Señor, y que clamamos por ese avivamiento sobrenatural sobre nuestras casas y sobre nuestras familias, Señor. Colocamos nuestra casa en tu gobierno, Señor. Te pertenecemos, mi casa te pertenece. Dígale al Señor: mi casa te pertenece, mi casa te la entrego, mi familia te la entrego, mi familia te pertenece, Señor. Y que solo sea para gloria y honra de tu bendito y precioso nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, lo único que me resta por decirles, no sé si se acuerdan que el sábado nuestro hermano Diego, nuestra hermana Diana dieron un anuncio de alguien que estaba pidiendo oración porque trabaja en una clínica, y esta persona estaba angustiada porque muchas de sus compañeras, inclusive dio el número de sus compañeras que posiblemente que decían que estaban contagiadas con este virus, y esta persona estaba súper angustiada porque no sabía si estaba contagiada. Nosotros oramos, las pusimos delante del Señor, les mandamos una oración de parte del Señor, y hoy nos dan la noticia, la boca de esta persona lo dice, para testimonio de lo que Dios hace. Y cuéntenle a su iglesia, lo que hace el Señor para testimonio. Dice que les hicieron la prueba y que muchas de ellas, inclusive ella misma, no están contagiadas, y ella cree que fue el Señor. Entonces mire que el Señor es poderoso, que el Señor está haciendo señales y prodigios, y muchos van a reconocer que la salvación proviene del Señor. Así que hermano, confiemos en el Señor, declaremos que el Señor es el que gobierna, y veamos la obra salvadora y redentora, no solo en nuestras casas, sino en muchos que hay afuera. Sigamos en la intimidad con el Señor. Les mando un abrazo, les mando un beso en el nombre del Señor. Reciban la bendición de parte del Señor y sigamos allí en la intimidad con el Señor, esperando su venida y esperando lo que el Señor nos manda a decir. Y creamos que para Dios nada es imposible. Todo es posible para aquel que cree. Para terminar, tenga un momentico allí y escuche esta canción. Las montañas
Váyase con esta palabra, hermano. Nada es imposible para el Señor. Las montañas hoy se mueven y muchas van a glorificar el nombre del Señor, porque el Señor está con el pueblo, está con nosotros, está con usted allí en su casa. El Señor le bendiga y les amamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén.